Pues vamos a orar para que el Señor nos utilice a cada uno. Toda participación es apreciada, por favor, para que se enriquezca más el estudio. ¿Sí? Muchas gracias, Padre Celestial, Dios Creador de todo el universo, todopoderoso, omnipotente, digno de suprema alabanza. Señor, qué grande eres, qué bueno eres, Padre Santo. Revístenos a cada uno de nosotros de toda la humildad posible, Padre Santo. Sobre todo que esta palabra, Padre Santo, pueda estar así, Señor, sazonada, Señor, para que llegue a nuestros corazones y no solo que seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hebreo 13, vamos a estudiar. Haciendo el versículo 9. 13 a 9. Cuando uno lee, y esto me llegó hoy a mí, ¿verdad? Este comentario que voy a hacer es un comentario, básicamente, antes de empezar. Así leyendo, ¿verdad? Y practicándolo en mi mente, lo que íbamos a esta noche a hablar, y entonces así me pasan los pensamientos por la mente. Y el libro de Hebreo, aunque originalmente fue escrito para los hebreos, para mostrarle la belleza, para mostrarle a Jesús, básicamente al pueblo judío que no veía eso, Jesús superior a Moisés se lo presenta, una salvación tan grande, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los hijos, en los postreros tiempos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, es decir, que va dando muchísimos pasos, pero termina en el capítulo 3, increíble, pastor, con algo que nosotros al final, si esto fuera una carta de ruta, este libro, una carta, pongámoslo como que es una carta de ruta hacia un cristianismo verdadero, a llevarnos a ser verdaderos cristianos. Por eso el tema, el capítulo 13 trata de los deberes cristianos. Mira que es el último capítulo de Hebreo. Por lo tanto es que te va llevando a la ruta hasta llevarnos a ser que un cristiano humilde. Eso es lo que la Biblia desea. No más de ahí, no saber más ni menos, saber es bueno, pero es ser un verdadero cristiano, eso es. Y entonces vamos a tratar esta noche de los deberes cristianos. Pastor, cuando uno lo mira así, como que es una carta de ruta, uno va mirando la belleza de las escrituras. Amén, gloria a Dios. Pues como ya oramos, vamos a iniciar desde el versículo 9 hasta donde Dios me utilice, ¿verdad? Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pastor, hasta el 19 leo. Vamos hasta el 17. Hasta el 17, y lo que sí. Toque ahí, ¿verdad que sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, lo dejamos ahí y vamos ahora a analizar versículo por versículo. Habrá versículos que por sí solos se explican, ¿verdad? Pero hay otros que podemos profundizar con la participación. Mira, el versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto es importante que nosotros lo hablemos acá, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir,
Aquí el foco principal dentro de los deberes cristianos es velar por la sana, ¿qué, pastor? Doctrina. Amén. No dejarse llevar por viento de estratagemas. Amén, gloria a Dios. O como las olas del mar que van de aquí para allá. Lo que está en la Biblia verdaderamente es la verdad, valga la redundancia, pastor, decir esto. Sí. No nos podemos dejar llevar de falsa doctrina. Es verdad que no todo en la Biblia lo vamos a entender Perfectamente. sí, correctamente. Habrá algunas cosas que después, más adelante, el Espíritu Santo se encargará de en su momento. Pero no por eso vamos a dejar porque no entendamos un versículo de leerla, la Biblia, de practicarla. Esa es la gran verdad. Pero la doctrina es importante, el pastor siempre ha tratado esos temas, ¿verdad? Nosotros que creemos, una doctrina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no nos podemos salir de ahí. Eso no tiene discusión, es una doctrina que tenemos que estar firmes. Y así de la doctrina. Sí, hermano Vladimir. Eso es muy importante, aprender de la palabra, para nosotros estar, ¿verdad?, pendientes. Porque yo recuerdo cuando en el programa nos llegaban maestros diferentes a dar clases de diferentes iglesias, entonces uno llegó dando clases de prosperidad y todo eso. Y yo escuché todo eso, ¿verdad? Pero yo ya estaba listo ahí. Yo me comuniqué con la pastora rapidito, con la directora del programa, y yo le dije, este maestro está enseñando cosas que no están en la Biblia, que usted podía pecar y que no importaba, y muchas cosas así. Entonces él lo llamó y lo quitó porque estaba enseñando, usted sabe, y ahí estamos aprendiendo. Pero cada quien uno va cada día conociendo un poquito más. Y entonces los que iban llegando, por eso es muy importante. La doctrina es sumamente importante. Si el pastor levantó la mano y después te la terminan, La idea es que lleguemos a la madurez espiritual. Que ya no seamos niños. Mira lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que hagamos ambivalentes, andamos de aquí para allá. Niños que andan fluctuantes, ¿verdad? Llevados por todo tipo de viento de doctrina, que por hombres que usan el estratagema del error para engañar a los incautos. Y siempre engañan a los incautos. Si usted no está firme con la gracia, en la doctrina, es muy fácilmente que pueda ser engañado. Así es, pastor. Téngase firme en lo que ha querido y no oiga todo el tiempo, no esté buscando de aquí para allá, manténgase en lo que usted ha creído y lo que se le enseña en su iglesia. Pienso que el apóstol Pedro también habla de eso, pastor. Él dice en una de sus cartas que esto no es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada, esa es la gran verdad. Ahora, el hilo bíblico, lo que no debemos de perder es a Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos de perder el ojo en Él, porque no es por obra, pastor, para que nadie se gloríe. Nancy, tú tenías la mano, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros tenemos un Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, que es el que nos lleva hacia toda verdad, hacia toda justicia. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, demande a Jehová. Pídele a Dios. Eso es Dios así. te da el conocimiento. Cuando tú vas a pedir entendimiento, el Señor te da la sabiduría para que tú leas la palabra. A eso se debe de que haya muchas denominaciones, aunque yo las respeto a todas, esa es la gran verdad, pero hay algunas que yo puedo cuestionar su doctrina. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente para que vean. La doctrina de los testigos de Jehová dice que Jesús fue creado. Eso es una mentira. Una aberración. Una aberración. Y otra aberración es decir que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Es una aberración. Él es una persona, la tercera persona de la divinidad. Entonces tenemos que afirmar. Otra aberración es decir que el sábado es el sello del Espíritu Santo. Eso es otra aberración, pastor. Así mismo es. Esa doctrina. Sí. La palabra dice que en los últimos días vendrán muchos engañadores en su nombre. Amén. Y no solo eso, sino que es que muchas veces cogen un versículo, lo cortan por la mitad y le añaden otro, pastor. El mismo Satanás, él se sabe la Biblia, él no tiene sabiduría del cielo para poder entender esto. Pero él ha usado la Biblia en el Salmo 91, pastor, se ve que ¿La conoce? Sí, lo conoce ahí. Y a Jesús en la tentación le dijo,
con la misma palabra, lo que pasa es que la torció un poco, él la tuerce. Y entonces hay que se mete, ¿qué pastor? Falsas doctrinas, sí. Yo creo que ese está bien hasta ahí, ese versículo, ¿verdad? Dice, ahora, habla aquí de que tenemos un altar en el 10, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, le está haciendo una comparación. Cuando este libro se escribió, el libro de Hebreo, todavía ellos seguían haciendo sacrificios, pastor, supongo, ¿no? O no sé si después del velo se dejaron de ofrecer sacrificios cuando se partió el velo. Todavía estaban en el templo, cuando se escribió ese libro, todavía estaba el templo y hacían los sacrificios. Todavía, pero ellos, aquí lo que está diciendo es que tenemos un altar, pastor. ¿Cuál es ese altar? Sí, pastor. Está rechazando, censurando el altar levítico, que todavía muchos estaban con los sacrificios, porque el que sirve el altar, Sí. come del altar. Exactamente. Dice Pablo en Corintios. Pero ellos todavía estaban enfocados en ello. Entonces ellos no tienen derecho de participar del altar nuestro que es Cristo. Que Cristo Jesús. Cristo Ay, es nuestro gloria a altar. Dios, así es. Si ellos no están recibiendo la obra de Cristo, la obra expiatoria, no tienen derecho de altar. No tienen, pastor, no Que se queden allá tienen. entonces. No tienen, pastor. Y ese, yo podría decirle eso, oiga, que esa ha sido la gran tragedia de la humanidad, despegarle los ojos a Jesús. Porque ellos no tuvieron los ojos puestos en Jesús. Y es una tragedia eso, enorme. Aunque yo sé por la Biblia de que en los finales tiempos dice que como está escrito, ¿verdad? De Sión vendrá el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero todavía en el mundo cristiano también eso sucede muchas veces, que los ojos hay que abrirlos, espiritualmente hablando. Sí, ¿quería participar? Está bien, sí. Yo creo que ese versículo está bien, pastor, ahí, ¿verdad? Sí. Dice, aquí él sigue hablando del tabernáculo en el 11, porque dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Es decir, va a ser un paralelo, pastor, entre ese tabernáculo que ya debió de haber sido derribado, porque eso se hacía en el primer pacto, pastor, ¿verdad que sí? Pero este pacto que fue hecho sobre mejores promesas, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue que vino a cumplir. Mira lo que dice es decir, que de ese podemos decir, Juan, cuando uno lee Levítico y lee el libro de Éxodo, uno se da cuenta y uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto sacrificio? Esto era sombra de lo que iba a suceder. Porque el verdadero Cordero lo identificó el mismo Juan el Bautista. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dándole a entender a ellos, esos corderitos que están matando, y eso pasó ahí. Míralo aquí donde está el verdadero sacrificio. Es el verdadero sacrificio Jesús. Dice más, dice el 12, por lo cual también Jesús, por eso digo que es un paralelo. Mira, primero habla del santuario físico, pastor, que había en ese tiempo, del sacrificio animal, pero en el 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, que hace una comparación entre uno y lo otro. Sí, pastor. Sí, en el día de la expiación, el sumo sacerdote mataba a las víctimas y traía esa sangre al altar. Lo introducía esa sangre. Pero sí. esos animales habían acabado fuera del tabernáculo, fuera del atrio. Sí, para allá, así. mandaba. De la misma manera como Cristo dice que murió fuera de Jerusalén, fue crucificado, fue llevado al Gólgota. Pero de esa manera nosotros, eso es un tipo de Cristo. Claro que sí. Cristo murió, ¿verdad? Fuera. Fuera del campamento. Aquí tiene una cita en Juan 19, creo que, déjame ver. ¿Qué versículo era ese? Juan 19, 17. El 12. Vamos a leerlo. Sí, léalo, pastor. Sí. ¿Usted lo tiene, Juan? O el que lo tenga primero. Juan 19, 17. Vamos, hasta ahora, ¿verdad? Vamos, que el tema lo vamos entendiendo, ¿verdad? Sí, Juan 19, 17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, el Gólgota. Eso es así. Y eso es una sombra de haber salido fuera del campamento, ¿verdad? Sí. Sí.
creo que hasta ahí está bien. Habla de que la sangre de Jesús santifica. Oiga, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Es decir, muchas veces, miren, algo que ha sucedido. Yo estuve esta mañana escuchando acerca de meditar en la palabra de Dios, lo importante que es meditar. Pero cuando nosotros meditamos en el sacrificio de Jesús, eso es algo que, pastor, todavía el ser humano ni siquiera entiende la mitad de eso, pastor. Del sacrificio. Es profundísimo eso. Ahí sí, hermano Juan. Sí, anoche mismo estábamos estudiando el sacrificio expiatorio, todo lo que tenía que hacer el sacerdote, entrar al lugar santísimo, hacer 7 abluciones, pero ya eso no hay que hacerlo porque Cristo hizo el sacrificio perfecto. La Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, porque se recuerda cuando ellos fueron libertados, le dijeron pongan la sangre en los 2 postes y en el dintel, para que el ángel de la muerte no pasara y lo que estaban en Gosén en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, para que el ángel de la muerte no le quitara la vida al primogénito de cada familia, porque no iba a ser excepción, donde no tuviera la sangre, símbolo de Jesús, no iba a haber salvación, sino que iba a haber que muerte, mortandad era lo que iba a haber en ese tiempo. Y eso era un símbolo de aquel cordero que iba a ser sacrificado. Por eso dice la Biblia que Jesús es nuestra Pascua. Esa es la gran verdad. Pascua nuestra es Jesús, nuestro Redentor. Dice algo más acá, mira. Versículo 13. Dice, salgamos pues a Él, a Él es a Jesús, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y es algo que a mí me ha costado mucho aprender, a fuerza de mucho trabajo, aunque aún no lo domino. Muchas veces cuando a uno lo vituperan, porque el viejo hombre, a pesar de que en el bautismo dice que nosotros surgimos a nueva criatura, muchas veces tenemos todavía el pico, pastor, preparado para responder. Nosotros todavía no, porque dice que como oveja fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Y todavía a mí me cuesta eso trabajo, pero lo más importante cuando usted hace conciencia de que eso debe de hacerlo, que hay que llevar los vituperios de Jesús, porque mientras no haya conciencia, uno se va a seguir comportando como uno cree que es correcto. Es más, se escucha, yo he escuchado esto decir, cuando se está haciendo este tipo de enseñanza, no, yo nací así, yo no cambio. Tiene que nacer de nuevo entonces. Hay que nacer de nuevo, porque la palabra de Dios, claro, es un proceso. Por eso me introduje en el principio diciendo que esto es como una carta de ruta, el libro de Hebreo en realidad, para llevarnos hasta Cristo. Y después que te lleva a Cristo, entonces tú dices, bueno, espérate, pero si Cristo sufrió el vituperio, yo también tengo que sufrirlo. Vituperio son las ofensas, las cosas, Juan, que se dicen, los insultos, todo eso, pastor, hay que soportarlo. Yo quiero que haya más para sí, Juan. Muchas veces el vituperio también se encierra los sufrimientos. Los sufrimientos también. Todo lo que vamos a padecer. Tenemos que tener la fuerza, la voluntad para seguir hacia adelante y no dejarnos caer, porque Cristo, con todo ese sufrimiento, triunfó en la cruz. Es un ejemplo para nosotros en medio de nuestras pruebas y nuestras dificultades, también levantarnos. Amén. Mira, por eso dije, ¿verdad? Y vuelvo y lo reitero, porque nosotros estamos en un proceso. No se crea que si uno no lo ha alcanzado, no es que no lo va a más adelante. Y le puedo así narrar brevemente en 15 segundos. Había una señora al frente de mi casa, ¿verdad? Ella tenía problemas psiquiátricos. Una señora. Y esa señora, todos los días, 2 y 3 de la mañana, vivía sola en una casa, cogía las persianas que eran de metal, la rastrillaba y empezaba a decir, pastor de los vecinos, mi mamá no se salvaba, para más decirle. Decía
Cuando le cogía con el nombre de mi papá era ahí. Pero ok, resulta que ella ya siendo ancianita, ¿verdad? La atropelló un motor. Cuando la fue al hospital, Dios le limpió la mente. Qué bueno. Le decían, perdóneme, porque yo le hacía a mi mamá, oiga, pidiéndole, Qué bueno. mi mamá la fue a ver y todo eso, era una persona al frente de mi casa vivía. Quiere decir que todos iremos por un proceso. Si no lo tiene ahora, no se preocupe, más adelante el Señor va a ir quitando esa pereza. Y comenzó la buena obra, La perfeccionará. Si esto es Ponga su paciencia, parte. si no. Mira, yo le comentaba a un hermano, ¿verdad? Le hacía este comentario, ¿verdad? No en forma de chisme, sino en forma de como ver las cosas a veces que suceden en el mundo cristiano al cual nosotros pertenecemos, independientemente de las denominaciones, de que uno se va a encontrar con diferentes tipos de personas, pero hay que amarla a esa persona, hay que amarlo a toda esa persona. Sí, hay que amarla, aun cuando te puedan vituperar. Sí, eso es así. Y entonces son cosas que uno debe de ir creciendo. Para eso son los estudios acá. Mira, yo estoy tratando de llevarlo lo más como suavecito posible porque lo amerita. Estos son deberes cristianos, ¿verdad? Mira más que dice acá, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, estoy leyendo el 13, llevando su vituperio, oiga, y el 14 dice, porque no tenemos aquí, oiga la razón de esto, oiga la razón, Juan, y Vladimir y los demás, y todo el que quiera participar, oiga, porque no tenemos aquí ciudad permanente, esta no es permanente, sino que buscamos la porvenir, esa es la celestial, porque allá sí no se puede ir si no es así. Amén. Pastor, el cónsul no te sella la visa. Amén. Gloria a Dios. Es lo correcto esto, ¿verdad? El cónsul, bueno, para ponerlo en un lenguaje que se pueda comprender, a veces cuando converso con Nancy por teléfono, ella dice un versículo que es muy bonito. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual, ¿qué? Pero eso no debe ser letra solamente. No debe decir, ¿qué? Sin eso yo no voy para allá. Sin la cual nadie verá a Dios. No lo podemos ver. Porque todo el que nos vamos cuando la trompeta suene, pastor, tenemos que estar, ¿tú sabes qué? Listo. Sí. De Cristo estáis ¿qué? Revestidos Sin de Cristo. mancha y sin arruga. Así es. Si alguien quiere participar, Juan, está claro esto, ¿verdad? Sí, ¿no? Y como tenemos que entender que Jesús dijo que vosotros no sois de este mundo. Amén. Nosotros Bravo, Juan, así es. Nosotros somos la sal de la tierra. Sí, entonces al no ser de este mundo no podemos aclimatarnos a este mundo y acaparar y hacer tesoro, porque estamos por paz. Amén. Eso lo dijo Job. Desnudo vine. Sí, pastor. Sí. En Filipenses 3:20 dice que estamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, Amén. de donde esperamos al Salvador. Entonces, quiere decir que no hagamos tesoro aquí, Amén. porque el tesoro está en el cielo. Estamos de pasada. Eso así somos que advenedizos, ¿verdad? Sí. Y también ¿Cómo? dice, Sí, hermana. donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Gloria a Dios, así es. Así que hay que tener puesto, dice que todos estos, cuando leímos en el capítulo 11, pastor, todos estos murieron, hablando de los héroes de la fe, sin haberlos recibido, sino que ellos los saludaban. Es mi patria allá arriba. Lo miraban, lo creían, lo confesaban, que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es decir, que nosotros tenemos que tener que puestos los ojos en él. Es decir, que las cosas de aquí del mundo. El autor y consumidor. Pero cuando es real, que nosotros en los día a día, que los millonarios mueren y no llevan nada. Nada. Ni bolsillo le ven a la cara. Nada. Entonces la gente ni así entiende. Sí. Esa fue una de las reflexiones de Steve Jobs, el de Apple, pastor. Sí. Sí, Sí. con todo
esto. Tu fortuna. Y no podía Y al final él dijo palabras similares a las que él acaba. Sí. Todo esto es que Nada. nada, No podía. absolutamente. Pero no es con esto, porque Pablo se lo decía a ellos, no es con esto que uno no tiene que trabajar, hay que trabajar, mantener la Mientras que el día familia. dure, tenemos que Es un orar. mandato. Pero lo que está diciendo es que muchas veces nosotros lo tomamos eso como ídolo, porque dice que el dinero, cuando tú lo conviertes en una Fortuna. dice que el amor, el dinero es idolatría, pastor, cae dentro de la idolatría, Tú lo tienes como meta, como Sí. meta de la vida y ya eso cae en el Siempre. en idolatría. No, depende como tú Exacto, siempre y cuando. trates el dinero. Claro que sí, A mí me gustaría tener. No, a todos, oye, nos gustaría tener. Lo que sucede es que uno, Dinero, eso ahí es todo El mal. problema es sí, lo que quiere decir con esto es, la avaricia. sí, la avaricia. Gracias, Nancy, esa era la palabra que andaba buscando. Gracias, bendito sea Dios. Míralo acá, ahora sí. Vamos para el 15, dice. Es decir, que ya la razón por la cual nosotros debemos de recibir inclusive hasta los vituperios, porque tenemos que puesto los ojos allá arriba, que lo tenemos, dice 15, así que ofrezcamos siempre, o a veces, ¿qué dice? A veces, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, ese Él es Jesús, sacrificio de alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y así brevemente, ¿verdad? Que algún día tal vez decir, no puedo predicar, pero no es tan fácil esto lo que yo le voy a decir. De donde yo vengo, ¿verdad, pastor? Habla mucho el santuario y todo eso, que eso no tiene nada malo, eso está en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando un pastor pentecostal lo habló, y lo habló desde el punto de vista espiritual, yo dije, bravo, eso es así. Porque él hablaba del santuario, que cuando uno va a orar, porque él le preguntaban eso a ese pastor, oiga que le preguntaban a ese pastor. Él le decía a los feligreses, ¿verdad? Sí. Oren una hora. Sí. Y eso está basado en que Jesús le dijo, ¿acaso no podéis velar con vosotros una hora conmigo? ¿Verdad? Entonces ellos le decían, pero es que ya cuando tenemos 20 minutos, 25, no sabemos qué decir. Entonces él se puso en oración, ese pastor, y el Señor le reveló, le dijo, le enseñó a orar a través del santuario. Se lo puedo decir así, muy corto, ¿verdad? En el santuario lo primero que aparece es el altar de sacrificio, donde los animales y lo hacían todo para sacrificar el animal. Pero ese altar de sacrificio representa la cruz de Cristo Jesús en el mundo espiritual hoy para nosotros, ¿verdad? Después pasa de ahí, entonces ahí hay que hacer mucha alabanza, gracias, porque tú lograste lo que yo no pude, dar gracia y alabanza, pastor, en ese altar de sacrificio y todo lo que tú, y entonces cuando tú vienes a ver, te han pasado como 15 minutos ahí, y después, le doy la mano Juan ahora, después tú pasas al lavacro, que es el segundo lugar donde el Señor le dijo que construyera, donde los sacerdotes se lavaban las manos. Ahí tú le dices, santifícame, quítame todo este pecado, quítamelo, lávame. Para tú poder entrar al lugar santo donde estaba el candelabro, que representa que el Espíritu Santo, guíame Espíritu Santo, guíame, tú eres mi luz, enséñame. Para luego pasar a la mesa de la proposición, pastor. Eso es oración, que él lo decía. En la mesa de los panes, donde estaban, los panes representan a la palabra y a Jesús, ¿verdad? Y la comunión Entonces, de los santos. sí, y la comunión, exactamente, gracias, pastor. Y entonces, cuando tú estás en ese tipo de oración ahí, tú quieres palabras frescas, porque el pan se cambiaba, que todos los sábados se cambiaba, pero dame palabras frescas, Señor, por la cual yo me sostenga. Ahora, cuando tú vas al altar del incienso, en el altar del incienso ahí fue que se le apareció a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era familia de María. Ahí fue que se le apareció el ángel cuando estaba, dice que era en la oración que él estaba, porque el altar del incienso lo que representa las oraciones de los santos. Pero no es solo sabérselo, sino tú orar, presentar en tus oraciones. Pero cuando tú empiezas, tú no puedes empezar con oraciones de una vez, sino con alabanza. Que es lo que está diciendo, que nosotros debemos de sacrificio de alabanza cuando empezamos.
Y de ahí sigue, ¿verdad? Hasta que pasa al lugar santísimo, pastor, donde se manifiesta la Shekinah. Es decir, donde Dios, tus oraciones se encuentran gracias. Pero bueno, eso ya es otro tema, pastor. Yo no sé si lo... Juan, sí, tú te das la mano. Tú se ve que duré mucho en eso. No, está bien. El asunto es, José, que antes se hacía diferentes tipos de sacrificios. El sacrificio de la comunión, el sacrificio del holocausto y el sacrificio de la expiación y todas esas cosas. Ya nosotros estamos en el tiempo de la De gracia. la gracia. Lo que está diciendo aquí es que ahora nosotros nos corresponde hacer sacrificio de alabanza. Amén. Que es exactamente lo que tú estás diciendo. El problema es que muchas veces pensamos que desde que nos arrodillamos vamos a empezar a pedir. No. Y es un sacrificio de alabanza. De alabanza, Primero pastor. hay que romper el ambiente, tú adorando y dándole gloria, porque eso es lo que hay que hacer, es el sacrificio que Dios espera de ti. Pero es que yo digo que a veces, cuando la hermana Nancy canta, ya ella está cantando. Eso es adoración, gloria a Dios. Es una oración, pero Dios quiere tu propia adoración. Ajá. Dios quiere escuchar que tú estás adorando. No cuando se canta, eso tiene que brotar de tu alma y adorar a Dios. Gloria a Dios. Eso está en el Salmo 50, pastor, también, ¿verdad? Que lo dice David. Claro, con todo. Sí, que no daría, pero y le responde el Señor como que los sacrificios que... 40. ¿Eh? 40. Salmo 40. Sí, también habla de eso, sí, de los sacrificios de alabanza a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios tú le podrías decir, sí, Señor, yo te doy 10 pesos, está bien, es un sacrificio, vamos a decir que es un sacrificio. De labio sincero quiere que sea la alabanza, pastor. Todo Sí, lo que sí. respire. Alabe a De hecho, cuando Jesús enseña al Padre nuestro, el modelo, cuando oré de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es la introducción. Está enseñando que lo primero que debemos hacer en la oración, alabar y adorar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y después vienen las otras cosas, las peticiones, etcétera, etcétera, y el perdón. Pero aquí también, en el versículo que estamos leyendo, el verbo aquí, sacrificar, Ajá. tiene la connotación de matar con un propósito. El original tiene la connotación de matar con un propósito. Quiere decir, porque hay gente que mata por matar. Ajá. Pero aplicando a la alabanza, la adoración, hay que matar todo aquello que interfiere en la adoración, la alabanza, Dios, el orgullo, pastor, la sí. vanidad y todas esas cosas que vienen interfiriendo con la hay que quitarla. Ustedes le prestaron atención a lo que el pastor dijo. Con corazón contrito. Matar que todo orgullo, toda vanidad, pastor, todo creerse que uno es, porque uno no es. Nada. La Biblia dice que somos trapos de inmundicia. Siervos inútiles somos. Como dice la Biblia de Salomón. Exacto. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, así es decir. Cuando Bueno. crean que hemos logrado todos siervos Vamos por el inútiles. 16, yo creo que estamos a tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Dice, oigan esto. Dice, leo el 15 de nuevo, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, por medio de Jesús, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay que confesarlo el nombre de él. Y dice, oigan otro de los deberes cristianos aquí, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Hay que hacer ¿qué? El bien, mientras esté a tu alcance, haz el bien. Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí la parte del pastor, esta parte es importante. Oigan lo que dice el 17, que fue el último versículo que el pastor me dijo que leyera. Dice, obedeced a vuestros pastores. Eso es, mire, esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el pastor es el ángel de la iglesia, ¿verdad? Ok. Aunque la Biblia dice que uno tiene que mirar la conducta, ¿verdad que sí? Pero, honestamente, en el tiempo que yo tengo acá, y no le voy a echar pastores flores, pero la verdad uno debe de decirla, ¿verdad? Dios lo levantó a usted con un propósito y gloria a Dios. Yo eso lo agradezco, pastor. Sí, esto lo agradezco. Oiga, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Mira la razón.
Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Oigan, y no quejándose porque esto no es provechoso. Es decir, quizá el pastor no lo dice, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros estamos en las oraciones del pastor. Eso es obvio, la Biblia lo dice, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, entonces dice que obedecer. También hay que tener en mente que no vamos a obedecer a todos los caprichos del pastor, sin ser racional, ¿verdad? Porque hay cosas que son, debemos sopesar las instrucciones del pastor y las guianzas, si son conforme a la palabra del Señor. Y mirar que todo no sea una obediencia ciega, sino racional, que tiene que ver con los principios establecidos. Y eso ayuda entonces a que el pastor se sienta motivado a hacer trabajo con más gozo, cuando vemos que vamos caminando en la misma dirección y estamos sometidos todos a la dirección de la palabra del Señor. Gloria a Dios, así es. La Biblia habla también que mirar cuál haya sido el proceder, ¿verdad? Inclusive él se lo aconseja también a Timoteo, por tu edad, no dejes que las cosas sean sino que Gloria a Dios. sé ejemplo porque déjeme decirle algo, pastorear una grey no es tarea tan sencilla, no se crea que es una tarea sencilla. Ahora, ¿qué he experimentado yo? Por ejemplo, en llevar los estudios y cuando yo predico, que Dios paga muy bien. Yo salgo con un gozo. Y ese es el mejor pago que cuando Vladimir predica, no me diga que no sale con gozo. Tiene que salir con gozo. Cuando Juan habla la palabra, ¿verdad? Juan, él te paga muy bien porque tú sales con gozo. Gozo y alegría. Y no solamente eso, ver el crecimiento de los hermanos, cómo los hermanos se van desarrollando, se convierten al Señor. Gloria a Dios. Eso es una motivación, un gozo que no se puede equiparar ni con cantidad de dinero, ni con oro, ni con plata. Lo supera. ¿Entiendes? Pastor, hay algunas personas a veces que se pueden confundir, que se creen que son artistas en el púlpito. No lo digo así ni que a título personal, pero a veces lo que pasa es que eso es un tiempo que lleva Es un proceso. Sí, es un proceso, porque inclusive yo he escuchado pastores, y hasta conmigo mismo me ha pasado a veces esto, que uno mismo se cree a veces la gran cosa. No, es una gracia de Dios en uno. Es una gracia, Vladimir. Su misericordia. Sí, su misericordia. Es una gracia, pastor. Esto no es que fulano y perecedero son más inteligentes. Es una gracia. Créanlo que es una gracia. En el nombre de Jesús. Pastor, ahí terminamos. Ahí terminamos. Sí, ya del 18 en adelante, quien sea, lo va a tener, ¿verdad? Yo quiero obediencia, ¿no? Obediencia, más que sacrificios. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendito y alabado sea. Señor, gracias por estos deberes cristianos que nosotros estamos aprendiendo de ti. Permite, Señor, que tu palabra pueda morar en nuestros corazones, que tengamos la mente de Cristo como está escrito, Dios mío. Gloria a Dios. Haznos cada día más semejante a Él, Dios mío, que nuestro sacrificio de alabanza sea por medio de Él y para Él y por Él. Bendito eres, Señor. Guarda a cada hermano que ha venido a esta noche, Señor, a este estudio bíblico y las oraciones que aquí se han elevado, Dios mío. A cada uno de nosotros llévanos a nuestro hogar, bendice a nuestros hijos, a los hijos de los hermanos que están acá. Bendícelo a cada uno de ellos, Dios mío, en nombre de Jesús, Señor, y sobre todo lávanos, Señor, cada día más, lávanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Bendiga, hermano José. Amén. Antes de pedir